Bueno, aquí tenemos un ejemplo, dice tres luchadores profesionales pelean por el mismo cinturón del campeonato. Visto desde arriba, aplican al cinturón las tres fuerzas horizontales como se muestra en la figura. O sea, esto, haga de cuenta que está acostado, entonces pero dice horizontal, entonces están aplicando F1, F2 y F3. ¿Sí? Entonces se supone que aquí, en todo el punto de aquí, está el cinturón. Le dice, la fuerza 1 vale 250 newton, fuerza 2 de 50 y fuerza 3 de 120. Hay la magnitud y dirección de la fuerza neta. Cuando yo tengo varias fuerzas, para sumarlas se hace de forma de componentes, ubicando las fuerzas en el plano cartesiano. Las que tienen componentes son las fuerzas que no están sobre los ejes. En nuestro caso, F2 y F3 están sobre los ejes, no tiene componentes. La única que tiene componentes sería F1. O sea, más o menos sería así: proyecto sobre el eje Y este vector que arranca desde aquí hasta acá se va a llamar F1X. Perdón, F1Y. Y proyecto acá y este vector que arranca del eje hasta acá se va a llamar F1X. Entonces, voy a mirarlos cómo se hallan. Entonces, en este caso, entonces F1X, como es el cateto adyacente, entonces es multiplicado por el coseno, o sea, es el valor de F1 por el coseno, en este caso de 53 grados. Es decir, F1X vale, entonces F1 vale 250 newton por el coseno de 53 grados. Entonces saco mi calculadora y a mirar cuánto es. Entonces aquí les digo 250 por coseno de 53 grados es igual a 150.45 aproximadamente. Newton. De manera similar, entonces miro F1Y. Entonces F1Y, entonces es el cateto opuesto, entonces tiene que ser F1 por el seno de 53 grados. Es decir, que F1Y vale 250, que vale F1 por el seno de 53 grados. Entonces, utilizando la calculadora, me da 199.66 aproximadamente newton. Entonces ya tengo las componentes del vector, el único que tiene componentes. Entonces, para poder continuar, entonces digo lo siguiente: suma de fuerzas sobre el eje Y. Entonces, ¿cuáles serán las fuerzas que hay sobre el eje Y? Pues sobre el eje Y está aquí F1Y hacia arriba y F3 hacia abajo. Es decir, F1Y es positivo y F3 es negativo. O sea que la suma de las fuerzas en Y sería F1Y, que vale 169.66, y F3, que vale 120 newtons. O sea que la suma de fuerzas en el eje Y será 49.66 newtons. De manera similar hago la suma de fuerzas sobre el eje X. Entonces, ¿quién está sobre el eje X? F2 hacia la derecha y F1 hacia la izquierda. O sea que F2 es positivo y F1X es negativo. Entonces, ¿cuánto vale F2? Entonces F2 vale 50 newton y le resto F1, que vale 150.45 newtons. Eso me da menos 100.45 newton. Entonces, ya teniendo el total de fuerzas sobre el eje Y y sobre el eje X, vuelvo a dibujar mi plano cartesiano. Que este es el 0 aquí. Entonces miro que Fy dio positiva, o sea que va hacia acá arriba la suma de fuerzas sobre el eje Y.
y que f de x dio negativa, o sea que va para la izquierda. Okay. Entonces, por el teorema de Pitágoras, porque esta suma entonces de dos vectores me daría esta resultante, o llamada fuerza total o fuerza neta, ¿no? Entonces, aplicando Pitágoras, ¿sí?, me daría a mí lo siguiente, que f de a la 2 debe ser igual a la suma de f de x a la 2 más la suma de f de y a la 2. O sea que la fuerza neta o fuerza total es la raíz cuadrada de la suma de fuerzas en x a la 2 más la suma de fuerzas en y a la 2. Es decir, entonces aquí sería menos 100.45 newton a la 2 más 49.66 newton elevado a la 2. Te lo hago en mi calculadora, ¿sí? Y eso me da que la fuerza neta es aproximadamente 112.05 newton. Esta es la fuerza neta, o sea, ese es el valor o magnitud. Me piden también hallar la dirección. Entonces, ¿cómo se halla la dirección? Entonces, por tangente. Tangente es, este es el ángulo que voy a hallar, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, sería el valor absoluto de Fy sobre Fx. Es decir, en este caso, Fy vale 49.66 sobre Fx que vale menos 100.45. Entonces, el ángulo entonces sería tangente a la menos 1 y hago esta división. Me da 0.49 aproximadamente, o sea que hallo el inverso de la tangente para hallar el ángulo, entonces aproximadamente sería 26 grados 31 minutos. Ese sería el ángulo o la dirección de la fuerza resultante y estaría resuelto el ejercicio.